Hola amigos, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Jimmer Julián Cristial Romo, estudiante de quinto semestre del programa de Fonoaudiología en la Universidad de Pamplona. El día de hoy, sean bienvenidos a Fono Escucha, un podcast enfocado a hablar temas relacionados con la fonoaudiología. Y en este caso, nos enfocaremos también en lo que es en la salud ocupacional. Hablaremos de lo que es el decreto 1507 del 2014. Este decreto lleva por nombre Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, pero nos centraremos en un capítulo en específico, que es el capítulo número 9. Este capítulo lleva por nombre Deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular. Bueno, este capítulo en sí tiene como por objetivo proveer todos los criterios para lo que es la evaluación tanto de la deficiencia anatómica y funcional del sistema auditivo y vestibular. Recordemos que el sistema auditivo pues tiene relación con toda la audición del humano y el sistema vestibular tiene relación con lo que es el equilibrio. Así también pues como las funciones sensoriales, como ya mencioné hace un momentico, de lo que es la misma audición y el equilibrio. Continuando, mis compañeros hablarán de los siguientes temas que son mencionados en este capítulo. Me presento, mi nombre es Ana Sofía Díaz Contreras y voy a dar continuidad al alcance en el capítulo 9 sobre deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular. Este capítulo evalúa las pérdidas de la audición conductivas neurosensoriales, mixtas o centrales de diversa etiología. Esta incluye que, entre otras limitantes, la exposición al ruido, a medicamentos ototóxicos y a sustancias ambientales. Asimismo, evalúa las deficiencias generadas por enfermedades de la infancia, como lo son la meningitis, la rubiola congénita, entre otras enfermedades. Además de las pérdidas hereditarias, presbiacusias, meningitis, tumores, infecciones y traumas encefalocranianos. Me presento, mi nombre es María José Villamizar Santander, soy del programa de Fonoaudiología, tercer semestre, y daré continuidad a definiciones y principios de evaluación. Los principios que se consideran en este capítulo para la evaluación y la ponderación de las deficiencias por pérdida de las capacidades auditiva y vestibular deben determinarse posteriormente a la mejoría médica máxima, o MMM, o pues en terminado el caso, de rehabilitación integral. En todo caso, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de incapacidad temporal continua. En caso de existir una deficiencia auditiva y vestibular, se deberá calcular por separado cada una y posteriormente se procederá a combinar las deficiencias. Me presento. Mi nombre es Andrea Tatiana Arenas Guerrero del programa de Fonoaudiología. Daré continuidad de la valoración de la pérdida por alteración del sistema auditivo. Criterio: audiometría. La agudeza auditiva se entiende como la capacidad que tienen los oídos para captar los sonidos. El oído humano percibe un rango de frecuencia que varía entre 20 y 20.000 Hz. La medición de la conducción aérea evalúa el estado del oído externo, medio e interno y la cóclea. Por su parte, la conducción ósea mide la función neurosensorial directamente. La audiometría tonal es una prueba audiométrica que busca registrar los umbrales de audición de una persona mediante la presentación de tonos puros a diferentes intensidades y frecuencias. Mediante el audiómetro es posible medir la audición de tonos puros. Para tal fin se debe realizar mediciones a 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. Es una prueba subjetiva que depende del evaluado. La sensibilidad auditiva puede ser evaluada con o sin audífonos, implante coclear u otros dispositivos. No obstante, para efectos de la evaluación de la deficiencia, la audiometría se debe realizar sin ninguno de los aparatos anteriormente mencionados, con el fin de evitar un registro sesgado del estado real de la agudeza auditiva. Además de la indicación falsa de no necesitar medidas de control sobre el factor de riesgo o la conservación de la audición. La pérdida permanente de la agudeza auditiva corresponde a una disminución mayor al rango normal para adultos, jóvenes o niños saludables. La valoración del oído incluye el examen y valoración de síntomas y signos. La presencia de tinnitus y de otorrea es subjetiva por cuanto depende de los reportes individuales de la persona afectada, pero no puede ser medida objetivamente.
Mi nombre es Iron Romero Flores y daré continuidad al tema con respecto a valoración de las alteraciones del sistema vestibular. En este encontramos tres criterios que son de vital importancia, pero antes de pasar a los criterios tendremos que saber que el sistema vestibular es una parte fundamental del sistema sensorial humano. Este está ubicado en el oído interno y se compone de estructuras como los canales semicirculares y el vestíbulo, que se encargan de detectar los cambios en la posición y el movimiento de la cabeza. Esta información es crucial para mantener el equilibrio, la postura y la coordinación del cuerpo. El sistema vestibular trabaja en conjunto con la vista y los receptores sensoriales en los músculos y las articulaciones, pues para mantener la orientación espacial. Ya sabemos que cualquier alteración en el sistema vestibular puede llevar a síntomas como vértigo, mareo, desequilibrio y náuseas, afectando significativamente la calidad de vida de la persona. Como criterio número 1 encontramos el historial clínico. El historial clínico del paciente es fundamental al momento de la valoración del sistema vestibular. Los profesionales de la salud recopilan información detallada sobre los síntomas del paciente, su duración, su intensidad y cualquier factor desencadenante. Los síntomas relacionados con las alteraciones vestibulares pueden incluir vértigo rotatorio o sensación de movimiento, mareo, desequilibrio, náuseas y problemas de visión. En la valoración se toma en cuenta cualquier antecedente médico o medicación que pueda estar influyendo en estos síntomas. Los tratamientos comunes para estas alteraciones pueden incluir desde ejercicios de rehabilitación vestibular hasta cambios en el estilo de vida y en algunos casos medicamentos. Como criterio 2 encontramos el examen físico. El examen físico es esencial para evaluar el sistema vestibular. La exploración de la marcha es un aspecto crucial, ya que las alteraciones vestibulares pueden afectar el equilibrio y la coordinación al caminar. También encontramos la prueba de Romberg, que consiste en pedir al paciente que mantenga el equilibrio con los ojos cerrados. Si hay dificultades para mantener la postura, podría indicar problemas en el sistema vestibular. Este examen ayuda a evaluar la función vestibular y detectar posibles trastornos. En resumen, la valoración de las alteraciones del sistema vestibular implica un enfoque integral, un enfoque completo. El historial clínico, el examen físico y los estudios clínicos son los tres pilares principales o fundamentales de esta evaluación. Una valoración exhaustiva es esencial para un diagnóstico preciso, ya que los síntomas pueden ser variados y a menudo se superponen con otros trastornos. La detección temprana y el tratamiento adecuado son cruciales para mejorar la calidad de vida de las personas y respectivamente los pacientes y prevenir complicaciones a largo plazo. Muchas gracias. Mi nombre es Carol Natalia Morales Navarrete del programa de fonoaudiología. Daré continuidad al tema de los estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. Empezaremos con el test de balance, el cual evalúa el equilibrio dinámico y este es utilizado para predecir el riesgo de lesión en las extremidades inferiores y ayuda a encontrar la causa de los problemas del equilibrio para tener un tratamiento adecuado. Seguimos con la electronistagoma-fría, la cual evalúa los movimientos oculares para verificar que también están funcionando dos nervios. El primero es el nervio vestibular, el cual va del cerebro a los oídos, y el segundo, el nervio oculomotor, que es el que controla el movimiento de los ojos. Es una técnica no invasiva que no alcanza a durar los 20 minutos. Continuamos con la posturografía dinámica computarizada. Esta es una técnica para la valoración objetiva de la estabilidad postural en bipedestación. Se registran respuestas fisiológicas o eléctricas del cuerpo ante estímulos específicos como imágenes o sonidos. Finalizamos con la resonancia magnética nuclear cerebral, la cual es una técnica de imagen médica no invasiva que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro. Este permite visualizar estructuras cerebrales, identificar anomalías, diagnosticar enfermedades neurológicas y observar la actividad cerebral en el tiempo real. Mi nombre es María Camila Ortiz Pinzón, estudiante del programa de fonoaudiología. Con respecto al tema de procedimientos para la calificación de las deficiencias, como primer tema encontramos el procedimiento específico para calificar la deficiencia por pérdida de la agudeza auditiva. Este procedimiento se utiliza para evaluar la pérdida de audición y se realizan 3 pruebas de audición en diferentes días con un descanso de al menos 12 horas entre cada una, sin usar alguna protección auditiva.
Se calcula el grado de pérdida auditiva en ambos oídos considerando su severidad y cómo afecta la función auditivo-vestibular. No se hacen ajustes por la presbiacusia, ya que el cálculo refleja la pérdida auditiva sin importar la causa. El proceso implica los siguientes pasos. Primero, cada oído se evalúa por separado mediante una audiometría con tonos puros a 500, 1000, 2000 y 3000 Hz, encontrando el umbral auditivo en decibelios para cada frecuencia. Para los valores extremos se usa una regla de 100 decibelios para niveles muy altos y 0 decibelios para niveles negativos. Como segundo, los valores de audición en decibelios para cada frecuencia se suman para cada oído en cada una de las 3 audiometrías y se promedia. Si hay menos de 3 pruebas, se toma la mejor para el cálculo. Como tercero, para calcular la deficiencia auditiva en un solo oído, se toma el valor promediado y se consulta en la tabla de deficiencia monoural para determinar el porcentaje de deficiencia específico para cada oído. Hola amigos, mi nombre es Andrea Camila Paraje Hereda, soy estudiante de fonoaudiología y aquí en Fonoescucha daré continuidad a este tema que es la clasificación. Tenemos como cuarto paso que es para estimar la deficiencia binaural. Se toman los valores obtenidos en la sumatoria del paso 2 y se llevan a la tabla 9.2 punto. El oído con mayor pérdida, esto es el que obtuvo la sumatoria de mayor valor, o sea que es el peor oído, y se localiza en el eje vertical, que es el Y, mientras la sumatoria del oído con menor pérdida, que es el mejor oído, se ubica en el eje horizontal, que es el X. Ya el valor de la deficiencia binaural corresponderá al cruce de los dos valores de la tabla 9.2. Como quinto paso tenemos el valor de la deficiencia binaural que se lleva a la tabla 9.3. Esto es para convertirlo en un porcentaje de deficiencia auditiva global. En estas tablas se adecúan para valorar la pérdida auditiva en adultos que han adquirido las habilidades del lenguaje. Y la evidencia sugiere que la adquisición del lenguaje en niños que aún no tienen habilidades de lenguaje puede retrasarse cuando el promedio de agudeza auditiva se halla entre los 15 y 25 decibeles. Por lo tanto, en estos niños se estimula la pérdida de la agudeza auditiva con este procedimiento. Pero los problemas de adquisición del lenguaje se evaluarán en la parte de habla y voz. En la clasificación de la deficiencia de la agudeza auditiva no evalúa la discapacidad para el trabajo ni las actividades de la vida diaria. Para ello se utiliza el tercer título presente en el manual. Pasamos ya a la pérdida monoural, que esta surge de la sumatoria de la intensidad en las 4 frecuencias de un oído, es de 100 decibeles, es decir, 25 decibeles por cada uno, o menor que si se asigna una eficiencia de 0% por considerar que no presentan limitaciones en las AVD, que se presentan en la tabla número 9.1. Por el contrario, si la sumatoria es mayor o igual a 9,7 decibeles, se asigna un 100% de eficiencia por cuanto se ha perdido la habilidad de realizar las AVD, en donde las dependientes de la audición, como entender el habla. Para esto se califica la pérdida de la audición. Entonces, cada decibel por encima del 25 decibel se asigna un 1,5% de pérdida, por lo que una pérdida de 67 decibeles por encima de 25 decibeles genera el 100% de la pérdida. Respecto a la pérdida binaural, cuando solamente un oído muestra daño, asigne al otro oído sin daño en un 0%, y eso se ve reflejado en la tabla 9.2, que se utiliza la fórmula de cálculo de la pérdida binaural. Y esto luego se aplica a la tabla 9.3, que esto hace para convertir de deficiencia binaural a una deficiencia global. Entonces, el uso de potenciales evocados de estado estable incluye todas las frecuencias,
y en los casos de simulación se pueden utilizar y realizar la calificación con base en los hallazgos del examen. Esto se acompaña del potencial evocado de latencia corta para definir la lesión. En la tabla 9.3 nos muestran la conversión de deficiencia binaural a deficiencia auditiva global, que es lo que les expliqué hace unos momentos. Y por último, pues tenemos que el valor de la deficiencia auditiva así obtenida no se deberá multiplicar por el 0.5, el que hace referencia al último inciso del número 5 del título preliminar. Hola amigos, mi nombre es Lady Vanessa Huerta, soy estudiante del programa de fonoaudiología y voy a hablar del procedimiento específico para calificar la deficiencia por tinnitus. El tinnitus no es en sí mismo una enfermedad, sino el síntoma de una enfermedad o una lesión. Lo más importante en relación con la estimación de la deficiencia es que es un síntoma y por lo tanto es subjetivo y difícil de verificar. En los casos en el que el tinnitus afecta el estado emocional de las personas, estas deficiencias se califican en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. No existe ninguna herramienta homologada para valorar el tinnitus y tampoco ninguna metodología aceptada por todas las agrupaciones de especialistas, por lo que la forma de valoración debe ser dada por el médico especialista tratante. Con base a esto, se calificará así, en 3% o 5% a la deficiencia auditiva, dependiendo de la gravedad de la interferencia. Así se otorga el 3% cuando se presenta tinnitus subjetivo recurrente y 5% cuando presenta tinnitus objetivo recurrente o permanente, debidamente soportado por el otorrinolaringólogo. Si existe otra deficiencia, se sumará aritméticamente a este valor. El procedimiento específico para calificar la deficiencia por alteraciones vestibulares y del equilibrio es la metodología de calificación que es contemplada en los numerales 5 y 6 del título preliminar. Cuando las deficiencias del equilibrio se originan en cualquier sistema diferente de los mencionados, estas deberán evaluarse en dicho sistema y capítulo. Por ejemplo, las deficiencias originadas en los sistemas nervioso, cardiovascular o visual. Los tres sistemas reguladores, vestibular, ocular o visual, y kinestésico o propioceptivo, se relacionan en el reflejo oculovestibular. La evaluación de la deficiencia puede remitirnos a cualquiera de los tres, pero para los efectos de este capítulo se tomarán en cuenta solo lo atendiente al sistema vestibular. Para efectos de este capítulo, las alteraciones del equilibrio se han clasificado así: vértigo, entendiendo como la sensación de rotación de los objetos o de la persona alrededor de cualquier plano; mareo, sin la sensación de rotación; y anormalidades posicionales que afectan la estabilidad de la postura y o el balance en posición de pie, con o sin vértigo. Mi nombre es María Camila Bautista Pinzón, estudiante del programa de fonoaudiología, y daré continuidad al procedimiento específico para calificar la demencia por tinnitus. Encontramos que para efectos de calificación y atendiendo la cronología de presentación se establece la siguiente clasificación clínica de vértigo. En primera instancia encontramos el vértigo espontáneo prolongado, el cual incluye ostomatoiditis, laberinitis, silifílica, neuronitis vestibular, confusión vestibular con o sin fractura temporal, infarto del laberinto, troncoencefálico o cerebelo y otoesclerosis. Como segunda herramienta encontramos el vértigo recurrente, el cual hace referencia al síndrome de Meniere, enfermedad vestibular inmunoinducida, vértigo recurrente benigno, fístula perilinfática, migraña basilar, epilepsia temporal. Por último encontramos el vértigo posicional, el cual hace referencia al vértigo posicional paroxístico benigno, vértigo posicional asociado a atrofia, esclerosis múltiple, malformación de Chiari tipo 1 y tumores del tronco encefálico o cerebelo, trastornos vasomotores crónicos, vértigo cervical e insuficiencia vertebrobasilar. Los estudios clínicos que se pueden emplear son, entre otros,
electronistamografía, irrigación calórica, test rotatorios y posicionales, posturografía dinámica, test de Romberg o TADEM y estudios de imagenología cerebral, los cuales deben estar relacionados con la historia clínica y los hallazgos del examen físico. La electronistamografía es una técnica útil para registrar los movimientos de los ojos y el nistagmo inducido y espontáneo. La videohistamografía se utiliza una cámara infrarroja para detectar los movimientos de los ojos en vez de los electrodos. Otras pruebas comportamentales son los test o maniobras de Romberg y de Dix-Hallpike. Hola, soy José Mezquita del programa de Fonoaudiología y el día de hoy quiero hacerles como una recapitulación acerca del tema que tratamos y comenzamos diciendo que las deficiencias por las alteraciones del sistema auditivo y vestibular son todas aquellos problemas o limitaciones que una persona puede experimentar debido a un trastorno o una enfermedad que pueda alterar su capacidad tanto auditiva como su equilibrio. Recordemos que el sistema auditivo es responsable de la percepción de todos los sonidos, mientras que el sistema vestibular es aquel que se encarga del equilibrio y la orientación espacial. Esas alteraciones pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Algunas de las deficiencias más comunes y asociadas a estas alteraciones las pudimos escuchar durante el desarrollo de este podcast, pero las más importantes es la pérdida auditiva, la hipoacusia, también tenemos la sordera, el vértigo. Recordemos que es una sensación de movimiento giratorio de entorno o como que si el entorno nos estuviera girando. Generalmente es causada por problemas, como lo había dicho anteriormente, en el sistema vestibular. Puede ser debilitante y llevar a problemas de equilibrio o mareos. También tenemos el desequilibrio, el acúfeno, y el acúfeno también es conocido como el tinnitus. Trastornos de procesamiento auditivo, el síndrome de Meniere, la laberintitis, las lesiones traumáticas del oído y de la cabeza. Entonces, como conclusión, tenemos que es importante destacar que las deficiencias auditivas y vestibulares pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, un impacto negativo, obviamente. Y hablar de que el diagnóstico temprano de estas y llevar a cabo un tratamiento adecuado y la rehabilitación es fundamental para poder mejorar la calidad de vida de aquellas personas las cuales hayan sido afectadas por alguno de estos traumatismos. Y disminuir, buscando así disminuir también las complicaciones que puedan generar estas alteraciones. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y esperamos hayan aprendido un poquito más de todo este gran mundo como lo es la fonoaudiología.